Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez y esto es Ciclismo de ayer y de hoy, un podcast que habla de ciclismo sin filtros. Pues ya lo dice el título del programa, viento protagonista, junto a Soler, Richitello, Scaroni, Bolerín, Girmay. Por un lado, ese viento que ha hecho que algunas carreras incluso no se puedan disputar, como una etapa de la Semana Ciclista a Valencia o una etapa de la Vuelta a Murcia, de las dos que tenía. Por tanto, ese viento ha sido protagonista. No lo ha sido la nieve, porque tuvimos en la montaña del Loure, el día antes de que se disputara esa segunda etapa del Tour de la Provence, se veían imágenes con un montón de nieve, pero ahí hicieron un trabajo muy bueno, tanto la organización como los voluntarios, y dejaron la carretera inmaculada. La verdad es que trabajo excepcional de esos 6 últimos kilómetros, donde ya se veía nieve al lado y lado de las cunetas. Otra cosa es el helicóptero. Ese helicóptero que en el último kilómetro, no sé si lo visteis, bajó demasiado y empezó a mover los árboles y a saltar toda la nieve, haciendo como nieve polvo sobre los corredores, que, bueno, podía haber causado algún que otro estropicio. Hablaremos de eso, de la victoria de Soler, hablaremos de Richitello, de las buenas sensaciones de Carlos Rodríguez, hablaremos de Scaroni, que no para de ganar, hablaremos de Danny Bolerín, que comienza igual que la temporada pasada, y hablaremos de este Girmay, que sigue ganando con NSS Cycling. También hablaremos de la peineta de Pogačar y el cabreo que cogió el corredor esloveno. Hablaremos de Machín, que comienza a meter miedo a todo el mundo con unas declaraciones donde dice que este año Pogačar todavía va a progresar un poco más. Hablaremos de la UCI, que dice que quiere analizar los datos de potencia para luchar contra el doping. Hablaremos de las bajas de Enric Mas y Ciano de Broix para los próximos días, semanas, no sé, tampoco se especifica mucho, pero por ejemplo Enric Mas no disputará el UAE Tour. Hablaremos de la presentación de la Paris-Roubaix masculina y femenina, de la Etxulia, que también se ha presentado, y de alguna que otra noticia más. Eso será un poco el menú de esta semana. Y como siempre, agradeceros a todos y a todas vuestro tiempo y que os acerquéis a este pequeño podcast a seguir la actualidad del ciclismo. La idea es esa. La idea es que en una horita y poco tengáis todo lo acaecido, lo más importante que ha acaecido tanto en el ciclismo femenino como en el ciclismo masculino en ruta. Os lo agradezco y os agradezco que desde ya dejéis vuestro like para dejar vuestra imprenta ahí en ese podcast, para que la gente lo vea y al final decidan también probar ellos y escuchar qué se esconde detrás de este ciclismo de ayer y de hoy. Pues nada, todo preparado, y hoy no comenzaremos por una carrera, porque como no ha habido ninguna carrera que haya sobresalido o haya sido de más importancia que otra, nos iremos directamente a la grupeta, al repaso de las noticias de actualidad de la semana. Deja que te recuerde que puedes apoyar el proyecto de ciclismo de ayer y de hoy de una forma más comprometida desde iVoox, dándole al bar en azul que encontrarás en la portada de este podcast y que dice apoyar. Haces clic y allí decides qué cantidad quieres aportar cada mes para apoyar al proyecto. Creo que es una de las mejores formas de agradecer e incentivar todas las horas de dedicación que extraes este podcast y la gran cantidad de contenido que se ofrece. Pero además tendrás acceso a los episodios exclusivos para fans, tanto nuevos como los históricos, y si lo deseas, una suscripción gratuita a mi newsletter en Subtrack, en la que también encontraréis contenido extra directo a tu correo electrónico. Para ello solo tienes que ponerte en contacto conmigo por correo ciclismoayeroy@gmail.com o por privado en Telegram, ya sabes, @ciclismoayeroy. Desde ya te doy las gracias por tu confianza. Y estamos ya con la grupeta y me sabe mal comenzar con la noticia del cabreo de Pogačar con un aficionado, pero es que se está repitiendo de nuevo. Si os acordáis, hace un par de semanas o 3, el tiempo pasa volado, la verdad, estábamos hablando de la caída de Jonas Vingegaard y de la presión que sufrió por parte de un cicloculturista persiguiéndolo en una bajada, y ya lo comentamos, no vamos a comentar otra vez el caso porque está grabado, pero allí recuerdo que lo que pedí fue respeto, ¿no?, por el trabajo de los ciclistas. Y aquí, de nuevo,
estamos pidiendo respeto por el trabajo de los ciclistas y sobre todo Pogačar pide respeto por su trabajo. ¿Y qué sucedió? No sé si lo habéis leído o no, si habéis tenido noticias, pero por eso os la traigo. Y es que Pogačar está, como sabéis, entrenando en Valencia y en uno de sus subidas de recorrido en Strava comentó lo siguiente. Y dice así, que dice, al final del entrenamiento, dice, estaba conversando con otro ciclista cuando un aficionado se acercó para pedirme una foto. Le dije que esperara 2 minutos para terminar la charla y ahí estalló el conflicto. En lugar de aguantar el tiempo que le había pedido, reaccionó haciéndome una peineta y se marchó enfadado. Y según también cuenta Pogačar, su pareja, la pareja de este aficionado, empezó a gritarle desde la distancia. Eso es lo que comenta Pogačar y lo resume en: el día largo terminó con la pérdida de mi mayor fan. Por cierto, os quiero a todos, incluso me gustan los fans que no son mis seguidores, pero que no tienen la actitud de adolescentes malcriados. La verdad es que, bueno, de nuevo un incidente, y hay que recordar que se sabe, porque se ha dicho muchas veces, que Pogačar es uno de los corredores más accesibles del pelotón, que acostumbra a parar para hacerse selfies, para firmar autógrafos, incluso para bromear con los aficionados. Lo hemos visto en multitud de ocasiones haciéndolo. Pero hay que también pensar que todo tiene su tiempo y que si el hombre pidió 2 minutos, pues no le estaba diciendo que no le iba a atender, simplemente que esperara 2 minutos a que acabara la conversación y que luego pues tendría su selfie o tendría su autógrafo. La verdad es que en el mundo en que estamos viviendo las cosas van súper rápidas y también las queremos todas ya. Y parece como que el aficionado quizás sintió un desprecio por Pogačar, y es que Pogačar estaba en medio de una conversación y tenemos que entenderlo. Es decir, no creo que haya mucho más, ¿no?, que el respeto, ¿no? El respeto del aficionado tiene que tener a ese profesional, ¿no? También se habla mucho, ¿no?, del mal genio, mal unto de Remco Evenepoel, y es que, a ver, yo también entiendo que a lo mejor han acabado de hacer una etapa, han tenido un esfuerzo brutal y lo único que quieren es descansar. Que luego acceden a 2, 3, 4 autógrafos y que cuando llegue el quinto te toca a ti y ya pues el ciclista no quiera seguir dando autógrafos, pues también lo puedo entender, porque si no se estaría ahí todo el día. Es decir, estaría todo el día dando autógrafos. Y él lo que quiere, y es básico, lo sabéis, que esos momentos, la hora después, los momentos después de una carrera, está súper estudiado, que son básicos para la recuperación temprana de los ciclistas. Y yo creo que al final también tienen unos límites, ¿no?, a la hora de atender. No sé, me sabe mal que sucedan estas cosas, y yo creo que todos tendríamos que tener un poco más de cabeza. Mientras tanto, Pogačar, pues eso, sigue entrenando, y ya sabéis que su debut es el 7 de marzo en la Strade Bianche, donde intentará conseguir su tercer triunfo consecutivo, el cuarto en esa carrera. Y nada, que tenemos ganas de verlo ya sobre la bicicleta, hablando sobre los pedales y no hablando desde Strava. Y no dejamos a Pogačar porque en una entrevista a diferentes medios, Machín en todos ellos ha dado al final el mismo mensaje. Este año tendrá un poco más de progresión, hablando de Pogačar. Por tanto, encendidas las alarmas otra vez en el pelotón del 2026, con un corredor que todavía no ha debutado y que comienza a dar de nuevo miedo. Machín también ha hablado de que Pogačar no tiene debilidades y que incluso después de haberlo ganado todo, todavía tiene un punto más de progresión por delante. El vasco insiste en que el esloveno ha dado otro paso adelante, que se ha vuelto más maduro, que entrena mejor, que dosifica mejor y que ha aprendido a gestionar los momentos malos, lo que en su opinión lo convierte en un rival aún más terrible que el que fue en 2024 y 2025. Machín sostiene que el trabajo de invierno no ha buscado una revolución, sino exprimir esos márgenes diminutos que le quedan a un corredor que ya ha ganado 4 Tours, 3 mundiales y varios monumentos.
Insiste en que han afinado detalles de recuperación, nutrición y planificación de bloques de carga para que llegue a su pico en julio y en septiembre, Tour de Francia y Mundial, que son los grandes objetivos, son los dos grandes ejes del calendario de 2026. Y cuando le preguntaron por ese punto débil, dijo que lo que he dicho antes, que Pogačar no tiene ninguna debilidad. Remarca que si antes podía acusar una tercera semana o algún despiste táctico, ahora se ha convertido en un corredor que lee las carreras como un veterano y que apenas le quedan resquicios para esas debilidades y para esos fallos. En la entrevista, Machín también contextualiza esta amenaza en la manera en que UAE está construyendo su estructura. Recuerda que el equipo se ha reforzado alrededor de Pogačar con escaladores y clasicómanos capaces de dominar desde las vueltas de una semana hasta las grandes vueltas, lo que permite, según él, ser competitivo todo el año sin quemar a su líder. Y de fondo, la idea de volver a ganar el Tour, la idea de volver a ganar el Mundial y quién sabe si algún monumento que no tenga en su colección Pogačar. Vamos a ver, queda muy poquito, como decía antes, el día 7 lo tendremos ya sobre la bicicleta en competición y veremos a ver qué tal comienza, que supongo que comenzará bien y sobre todo si es la Strade, que es una carrera que le encanta disputar. Y vamos con una noticia que se va repitiendo durante las últimas semanas, ¿no? Y es la UCI con nuevas ideas sobre la lucha contra el dopaje. La UCI quiere dar un giro de tuerca en la lucha antidopaje y ha puesto el foco en un terreno hasta ahora, yo diría que privado por los equipos, los datos de potencia. Pero el propio organismo admite que convertir esa idea en una herramienta real va a ser una tarea complicada, tanto técnica como políticamente. El plan se enmarca en la estrategia de reforzar la independencia del programa antidopaje, ahora en manos de ITA, no solo encargada de los controles y el pasaporte biológico desde 2021, sino también desde febrero de 2026, de toda la gestión de resultados y posibles infracciones. Un paso que libera a la UCI de ser el juez y parte y deja a un ente externo la interpretación de cualquier nueva capa de inteligencia que se añada, como sería ese uso de los datos de potencia. La idea de fondo es construir algo parecido a un pasaporte de rendimiento, una base de datos longitudinal con los vatios de los ciclistas que permita detectar cambios anómalos respecto a su nivel histórico o patrones fisiológicos razonables y usar esa información no para sancionar directamente, sino para afinar dónde, cuándo y a quién se controla, qué muestras se analizan con más profundidad o se almacenan a largo plazo. Esta línea aparece ya desde hace tiempo en el ente científico, donde expertos en rendimiento antidopaje debaten desde hace más de una década si la potencia puede ser una pieza válida del puzzle, y el consenso es prudente. Los datos pueden ayudar a orientar el riesgo, pero no sustituyen ni el pasaporte biológico ni los controles clásicos, y plantean problemas serios de privacidad, propiedad de los datos y comparabilidad entre dispositivos. Ahí está precisamente el gran reto. Para que los datos de potencia tengan valor forense, habría que armonizar los medidores, protocolos de calibración y formatos, asegurar que los equipos no manipulen los archivos, convencerles de que compartan la información considerada estratégica y definir muy bien quién ve y quién no ve según qué cosas y para qué fines. Algo que choca de frente con el secretismo con el que muchos gestionan sus números internos. Además, cualquier herramienta basada en rendimiento corre riesgo de generar falsos positivos en corredores que encadenan saltos de nivel por maduración, cambios de entrenamiento o mejoras de material. Y la propia agencia antidopaje recuerda que el pasaporte biológico ya ha mostrado límites cuando los tramposos adaptan sus prácticas para no cruzar umbrales estadísticos, por lo que el objetivo declarado es sumar al final una capa más de contexto y no vender los datos de potencia como una varita mágica para la lucha antidopaje. Y digo yo que si ya hubo follón con aquellos GPS que le querían instalar a las bicicletas para tenerlos a todos controlados, imaginaros con un medidor de potencia para todos igual. A mí me parece una cosa bastante, yo diría que surrealista y que va a ser imposible de conseguir básicamente por eso, porque al final esos datos de potencia son la clave, por mucho que se puedan intentar hacer cálculos sobre la marcha, pero los datos reales
los equipos yo no creo que los quieran compartir. Pero bueno, veremos a ver hacia dónde va todo. Y las cosas parecía que habían comenzado bien para Movistar, con esa victoria en la Vuelta a la Comunitat Valenciana, pero realmente ha habido también, pues eso, un frenazo, ¿no? Enric Mas y Cian Nudelbroex serán baja en Movistar durante un tiempo. El Movistar ha recibido 2 mazazos en este inicio de temporada y son claros, ¿no? Porque sus 2 jefes de filas en vueltas por etapas, pues están tocados. Enric Mas, que debía abrir su temporada de vueltas en el UAE Tour tras competir un día en la Challenge de Mallorca, se ha caído entrenando y ha sufrido una herida en la mano derecha que ha requerido asistencia hospitalaria y puntos de sutura. El parte médico del equipo explica que tras las pruebas complementarias no se han detectado lesiones óseas ni daños añadidos, pero que en los próximos días serán nuevas evaluaciones y por prudencia se descarta su participación en el UAE Tour, donde estaba llamado a medirse por primera vez este año con los grandes nombres del World Tour, aunque uno de ellos ya sabéis que se ha caído, que es Vinegar. Para el mallorquín, que viene de pasar por el quirófano en otoño para corregir una variz en la pierna izquierda, el siguiente gran objetivo en el calendario sigue siendo la Vuelta a Cataluña y después su debut en el Giro de Italia. Y digo yo que Enric Mas se va a juntar con Vinegar, porque Vinegar va a hacer la Vuelta a Cataluña, si no apunta nada más, que no creo, y el Giro de Italia. Y Enric Mas va a hacer la Vuelta a Cataluña, el Giro de Italia y un día en Mallorca. Por tanto, los dos van a llegar con la misma carga de competición. El otro frente abierto es de Cian Nudelbroex. Ya os comenté que el belga de 22 años se había caído en la tercera etapa de la Volta a la Comunitat Valenciana y tuvo que retirarse. En un primer momento se habló de golpes y posibles problemas en la muñeca, pero la prueba posterior ha confirmado algo más serio. Una fisura en la cabeza del radio del codo izquierdo, una pequeña fractura no desplazada en la parte superior del hueso del antebrazo que obliga a reposo activo y lo deja sin competir durante un tiempo todavía por determinar. Movistar, que veía en Valencia un test ideal para calibrar la forma de Nudelbroex en su primera campaña con el equipo celeste, y lo tenía también apuntado en la París-Niza de marzo, reconoce ahora que su vuelta a las carreras dependerá totalmente de cómo evolucione esa fisura. El belga llegaba con un historial complicado de problemas físicos, incluidos los misteriosos síntomas de adormecimiento de sus piernas que le lastraron en 2024. Así que el equipo insiste en la prudencia con vistas al gran reto del año, un Tour de Francia en el que estaba previsto que Cian Nudelbroex compartiera galones con Enric Mas como el eje del proyecto, aunque ya sabéis que al final Enric Mas se apunta al Giro y luego la Vuelta. Por tanto, Cian Nudelbroex en este momento sería el líder único de ese Tour de Francia y eso es un peso muy importante y sobre todo en una estructura como Movistar, que ya sabéis que siempre ha ido a todas al Tour de Francia. Unas veces les ha salido mejor, como en los años 90, y otras veces pues les ha salido peor, como en los últimos años, donde no ha conseguido pues ser ese equipo que había deslumbrado en otras carreras, en otros Tours de Francia. Y esta semana se presentó la París-Roubaix masculina y femenina y lo hizo con algunas novedades. La primera, el cambio de nombre. Ahora se va a llamar París-Roubaix Hauts-de-France. Esto es una clara apuesta de la región de Hauts-de-France por esa visibilidad que quiere darse también en la región desde esta carrera no emblemática y que, bueno, pues congrega a tantísima gente, no solo delante de los televisores, sino también en el recorrido. Por tanto, una apuesta clarísima por esa visibilidad. Y la versión femenina, pues París-Roubaix Femmes de France. Pero también ha habido alguna que otra pequeña novedad en los recorridos. Por un lado, en la carrera masculina, ASO ha decidido recuperar una sección de adoquín casi olvidada, un sector, el sector 26, una estrecha carretera adoquinada con un repecho de 800 metros que se incrusta al final de un bloque de tramos ya muy exigentes. Esa zanja de pavé, raramente utilizada en la historia reciente, se añade tras Treville, Ville, Cuivit y Saint-Pliton, endureciendo la zona donde la carrera suele pasar de ser nerviosa a abiertamente selectiva, antes de los grandes tramos mitos como Montpellier o Carrefour del Havre. El movimiento encaja con la línea de los últimos años, mantener vivos y protegidos sectores de pavé histórico, como ya se ha hecho con Valais-Arenberg
y a la vez introducir matices que eviten que la carrera se convierta en un simple calco de una edición tras otra, aunque yo creo que ninguna París-Roubaix es igual a la otra simplemente ya por el adoquín, que al final te da sorpresas. Pero la gran revolución se ha dado en la prueba femenina, que este 2026 tendrá más adoquín, además tendrá un cambio de horario y, como ya hemos dicho, también el nuevo nombre. Vamos a ver, lo del cambio de horario. Ya sabéis, creo que ya lo dije en la grupeta durante el invierno, que la noticia era que la París-Roubaix femenina ya no se iba a disputar en sábado, sino que se iba a disputar el mismo día que la Roubaix masculina. Y se llegará un poco después. Se calcula que sobre las 6:20 se puede llegar al velódromo de Roubaix. Por tanto, claramente la organización lo que quiere es darle más visibilidad a la carrera femenina. Supongo que también es una cuestión organizativa a la hora de cortar carreteras y tener al personal de seguridad, policía y tal, y ambulancias concentradas durante un intervalo de tiempo que será de un día y no de dos. Pero a mí me parece súper bien. Creo que le irá muy bien también al ciclismo femenino tener esa doble visibilidad, porque puede ser que algunos de los que quizás no les guste seguir el ciclismo femenino pues sientan curiosidad por ver cómo las chicas se desenvuelven sobre el pavé y al final queden enganchados, como no puede ser de otra forma, al ciclismo femenino, porque siempre decimos que es igual de bonito de ver que el masculino para los que somos fans del ciclismo. Pues eso también, eso es lo que de momento se hará con ese cambio de horario. Y en el recorrido, pues la organización añade más sectores de adoquín en la primera parte del recorrido, lo que alarga el total de kilómetros de pavé y convierte la carrera en una versión todavía más comprimida pero intensa de la clásica masculina. Se mantiene la salida en Demen y la llegada en el velódromo, pero la distancia pasa a ser de 148,5 kilómetros. Y el encadenado de pavés llega antes, no como en otras ediciones que se tardaba bastante en llegar. Las mismas corredoras habían reclamado que se haga la selección mucho antes porque eso hace que, se llegue con menos peligro a esos tramos de pavé, ¿no? Al llegarse antes, pues se hace la selección antes y no hay esa tensión durante tantísimos kilómetros. Bueno, vamos a ver cómo funcionan esos cambios. Yo creo que funcionarán bien. También se presentó la Etxulia 2026. La carrera ya sabéis que se disputará del 6 al 11 de abril. 809,6 kilómetros, más de 16.000 metros de desnivel, repartidos en 29 puertos, 4 de primera, 7 de segunda y 18 de tercera. Y se ha diseñado un recorrido, yo creo que muy nervioso, muy de la Etxulia, muy de emboscadas. Y yo creo que cada día va a ser un divertimento total. La primera jornada, por eso, es una contrarreloj individual en Bilbao de 13,9 kilómetros, corta pero nerviosa, y recuerda el espíritu de la crono que se vivió en 2021, que ganó Primo Roglic, solo por 2 segundos frente a Brandon Van Multim. Ya sabéis que se sale, hay una pequeña subidita y luego ya se hace el recorrido. La segunda etapa sale de Pamplona y va a Cuevas de Menduquilo y son 164,1 kilómetros, unos 3.300 metros de desnivel y el final inédito en esas cuevas navarras que tiene, no tengo el porcentaje, pero hará una poca de pendiente en esa llegada. He visto que las cuevas están a unos 800 metros de desnivel, no sé si se llegarán hasta ellas y cuánto se tiene que salvar, pero bueno, que es que acaba en esa pequeña rampa. Y antes, por eso yo creo que hay una subida importante, es la de San Miquel de Aralar, de 9,5 kilómetros al 7,7%, que se corona 20 kilómetros de meta y que yo creo que puede ser bastante decisiva. Luego la tercera etapa, Basauri, 152,8 kilómetros, 2.900 metros de desnivel, es en formato circuito, encadena cotas, y ya, pues eso, se huele a clásica vasca, a terreno para escapadas, para emboscadas. Lo que pasa es que aquí puede ser que se pueda llegar incluso al sprint, pero sobre todo en un grupo seleccionado, ¿no? Y bastante también para punchers. La cuarta etapa, Galdacao,
continúa con el mismo concepto, 167,2 kilómetros, más de 3.000 metros de desnivel, hasta 7 puertos puntuables y una jornada diseñada para especialistas en esas cotas de subida, bajada, nerviosismo, ataques en bajada. Yo creo que, es una de esas jornadas trampa típica de la Etxulia, donde las generales no se suelen decidir, pero sí que hay gente que incluso la puede perder, ¿no? Con esas continuos sube y baja. En principio el gran día sería la quinta etapa, Eibar, 176,2 kilómetros, la más larga de esta edición, a la vez que se le ha otorgado la categoría de reina, con 8 puertos puntuables, 3.841 metros de desnivel, que convierte, la comarca armera en un auténtico circuito de montaña encadenada, terrenos para emboscada, con las cotas ya famosas de la Etxulia como Clavelín o Isua, donde yo creo que sí que se romperá la carrera. Y la Etxulia 2026 se cerrará al día siguiente en la etapa de Antzuola-Bergara, 135 kilómetros con casi 3.000 metros de desnivel acumulado y un circuito de nuevo con cotas, Gorla, Azcarte o la subida Asensio, por dos vertientes diferentes, una que es justo al empezar la etapa y una justo al acabar la etapa, y el descenso final, muy típico, esa subida y bajada hacia meta muy típica de la Etxulia. Por tanto, no será un paseo la última etapa, y como veis, yo creo que todas las etapas serán etapas nerviosas, importantes, y donde el que quiera ganar la general te deberá estar muy, muy atento. Y os traigo otra mala noticia sobre carreras canceladas, y es que la Cholet Anglo Tour 2026 no se va a disputar este año tras una sentencia que prohíbe a la empresa organizadora celebrar eventos. A ver, la Cholet Anglo Tour 2026 es una de las pruebas que está dentro de la renovada Copa de Francia y se ha cancelado de forma irrevocable apenas un mes antes de su fecha que se iba a disputar el 6 de abril. Y es que ha habido una sentencia judicial que prohíbe a la sociedad organizadora celebrar cualquier evento público en el territorio francés. La resolución surge de un incidente de 2022 durante un espectáculo pirotécnico que organizaba la misma empresa, pues hubo un fallo en la seguridad y eso causó la muerte de 2 personas y herida a una docena. Esto ha llevado a sanciones administrativas y finalmente a la prohibición de dejar sin alternativa viable a la carrera, porque el organizador no puede organizar eventos en Francia. La carrera iba a celebrarse, era la edición 46, es decir, que ya tiene una historia. Hubiera sido la quinta prueba del FDG Unit Series, que traducido es la Copa de Francia, que vuelve a sumar una nueva baja a su lista de carreras después de que el Trobro León no quisiera unirse y la no celebración del Tour de Dubó, lo que deja la Copa en 13 carreras de las 16 que se tenían previstas al inicio de la presentación de la prueba. Seguimos con las carreras y ahora tocaría hablar un poco del Tour de Omán. Lo dejamos en la segunda etapa. Quedaba lo mejor por ver y alguna que otra sorpresa que hemos tenido. En la etapa 3 se llegaba a Ace Mountain, ya sabéis que es una subida de 3,4 kilómetros al 7,9%. Y aquí, las redes sociales se llenaron del ataque de Nairo Quintana a 2 kilómetros del final. La verdad es que fue un buen ataque. Fue cazado solo a 300 metros del final. Yo creo que una de las mejores versiones de Nairo Quintana desde, no sé si hace 2 giros, que estuvo ahí a punto de ganar una etapa, aquella que le gana a Tadej Pogačar. Por tanto, yo creo que una de las mejores versiones, lo digo de memoria. Y aquí la peculiaridad es que quedó un poco empañado el final de la etapa porque hubo una caída a 7 kilómetros del final donde uno de los favoritos, Adam Yates, se vio implicado y perdió 22 segundos. No pudo recortar más la diferencia. Todo eso lo aprovechó, entre otros, pues Mauro Smith, que continuó haciendo una muy buena inicio de temporada para llevarse la victoria de la etapa y el liderato. Segundo, Cristian Scaroni, que ya iba poniendo su sello. Y tercero, el sorprendente Martin Trojan del 1X, fichado del Arkea. Y yo creo que me parece a mí que
Para ellos, para 1X no fue una sorpresa porque si veis las imágenes de esa etapa, a 3 kilómetros para el final estaba 1X tirando a bloque para seleccionar. Fue el equipo que seleccionó la carrera. Por tanto, seguro que confiaba mucho en el bueno de Martín. Por cierto, el año pasado no hizo ni un solo top 5. Por tanto, que haya hecho tercero en esta etapa ya es noticia. Aquí también la caída de Adam Yates también la sufrió Bart Leonard, que se fracturó la muñeca y por tanto estará un tiempo de baja. La etapa 4 es la etapa que se estaba destinada al sprint, donde yo esperaba ver a Fernando Gaviria ganar. La verdad es que no fue tan bueno el sprint de Fernando Gaviria, no lo planteó tan bien, estuvo cerrado en todo momento y aquí sí que se vio que Erland Blinkan del 1X se llevó la victoria, fue el más rápido, el noruego de 29 años y por delante de Emanuel Hock del Pinarello, que no lo tengo por nada localizado, y tercero Juan Sebastián Molano, que ya sabéis que ganó la primera etapa. La verdad es que fue un sprint bastante caótico y estaba mirando me voy a quedar con las ganas de mirar los resultados de del francés Emanuel Hock y dejarme un momento que lo vea. Es otro corredor fichado del Arkea por Pinarello, tiene 22 añitos. Y mira, quedó el año pasado segundo en el Gran Premio de Pulvé, 1.2. Y estoy buscando también, bueno, tiene un sexto en la Paris-Troyes, pero también 1.2. Ganó una etapa al sprint, pero de una carrera sub-23. Bueno, es un tío que en la categoría nacional y 1.2 solía estar ahí en esos sprints. Por tanto, vamos a ver un nuevo nombre a esa lista de corredores a seguir, a ver si se desarrolla. Tiene 22 añitos. Y se llegaba a la última etapa, la definitiva, con esa subida a Jebel al-Haddad, el Green Mountain, 6 kilómetros al 9,9%. Y todo hacía pintar que Adam Yates lo intentaría todo para llevarse la carrera. Como siempre, una escapada del día y el último superviviente, Frédéric Denis, del 1X. Por detrás, UAE tirando para acabar con la escapada y seleccionando el grupo de los favoritos. A 3,5 kilómetros para el final es Adam Yates en primera persona, que ejecuta la caza y selecciona el grupo. A 3 kilómetros el escapado se rinde, Yates le pide relevo, pero nadie se lo da. Todo el mundo sabe que es el favorito y que se tiene que sacar en las castañas. Empieza a caracolear Yates, pero no le queda otra que tirar. Él ya lo tiene todo perdido y lo único que puede hacer es tirar. A 2 kilómetros aún está el líder del grupo entre los favoritos, pero un acelerón de Yates lo descuelga. Momento Nairo Quintana de nuevo, jugando a abrir hueco, por tanto se puede decir que ha hecho una buena carrera Nairo Quintana, como mínimo se la ha visto. Yates coge aire y nuevo arreón. Aguanta con él Scaroni, Luke Braff y Nairo Quintana. Llegará por detrás Cristian Rodríguez, el español, que será fundamental, pues en un momento dado Adam Yates y Luke Braff se van solo y Rodríguez se pone a tirar de Scaroni para que éste conecte de nuevo con los dos de cabeza. Eso es fundamental. A 500 metros Plath ataca, sale Yates a cerrar, pero no puede cerrarlo. Parece que Plath puede ganar. Y a 150 metros es cuando salta Scaroni con Rodríguez a su estela, la alcanzan a Luke Plath y hacen doblete y general, el doblete en la general. Por tanto, Astana comenzando otra vez, es decir, que lo que aprendieron el año pasado lo están volviendo a ejecutar a la perfección, la verdad. Y con un Cristian Scaroni que, vaya, está en el mismo plan que el año pasado. Ya veréis que cuando repasemos las carreras de la semana que viene, el nombre de Scaroni saldrá un par de veces porque tuvo, ya sabéis, un inicio muy bueno y aquí pues ya lo tenéis, ganando de nuevo esta carrera y nuevo éxito para Astana. Luke Plath hizo una de sus carreras intermitentes. Por aquí Adam Yates al final llegó a 6 segundos que no le sirvieron para... Yo creo que es uno de los primeros batacazos, ¿no?, de UAE, porque yo creo que se veían muy favoritos. Y nada, destacar también el buen papel de Sebastián Verbeek del Caja Rural, que estuvo los 2 días de montaña en muy buena sintonía. Diego Pescador también de Movistar, aquí hizo top 10, por tanto muy bien.
y la general Adam Yates tercero al final, cuarto Mauro Smith, completando una muy buena carrera, quinto Paul Dobler, mi favorito de la semana pasada, que aquí sí que ha hecho buena carrera, y Sebastián Berbis sexto, Nairo Quintana séptimo, Diego Pescador octavo, Martín Trota al final noveno, y Luis Roulán de Cofidis décimo. Ya sabéis que este también es un corredor que sube bastante bien. Y estábamos muy contentos con esta remodelación de la Vuelta a Murcia, que se convertía en una carrera 2.1, que era una de las grandes novedades, ¿no?, del calendario español, ¿no?, con 2 etapas. Pero las inclemencias climáticas pues lo han dejado al final en una etapa y la segunda en nada, en un criterium que al final no tuvo relevancia para la general. Así que lo que sucedió en la primera etapa es lo que se quedó para la general. Una lástima que las cosas sean así, pero hay que tomárselas lo mejor posible. ¿Y qué sucedió en esa primera etapa? En esa primera etapa yo creo que había una cuestión bastante importante, que era la llegada a Yecla con el Alto del Castillo, que tenía 1,3 al 7,3%, con tramos del 9%, que se coronaba a 4 kilómetros del final, se bajaba y meta. Por tanto, apetecía mucho ver ese final. Pero lo fundamental de esta etapa también fue, de nuevo, el viento. Aquí se tuvo que recortar la etapa. Al final fueron 83 kilómetros muy intensos y el viento provocó lo que ya se suponía que iba a provocar, que son abanicos. Aquí hubo una implicación muy grande de UAE en formar esos abanicos. En concreto, 2 corredores fueron los que más pusieron, que son Marc Soler y Julius Johansen, y formaron un grupo de 9 corredores. Entre ellos había 3 Movistars, que parecía como definitiva esa escapada, porque por detrás sí que venía el grupo con el favorito para ganar la Vuelta, que era Tom Pidcock, en su retorno a la competición este 2026, y parecía que no se podía recortar. Aquí también lo que sucedió es una de esas cosas que se recordarán, esas cosas que se tienen grabadas en vídeo, y es una remontada espectacular de Tim Wellens. Tim Wellens estaba en el grupo de Tom Pidcock a una distancia de unos 30 segundos y él solo, contra el viento, salta y consigue recortar la distancia y colarse en el grupo de UAE. Casi diría que eso fue fundamental, porque justo en el momento que Tim Wellens conecta con el grupo de UAE, los 2 UAE miran hacia atrás, es decir, Marc Soler y Julius Johansen, y deciden ponerse los 2 a tirar. Empiezan a tirar, y tiran tan fuerte que se van solos, es decir, se van solos, tenían unas piernas brutales, se van solos y comienzan a coger distancia, tanta que al final los de atrás no los consiguen pues eso, recortar la distancia. Al final, muy buen entendimiento, como no puede ser de otra forma, Julius Johansen dejándose la piel, Marc Soler también dando buenos relevos, pero sobre todo Julius Johansen, sus relevos eran espectaculares, las de un rodador excelso. Y se llegó al Alto del Castillo, donde estaba claro que Marc Soler era mejor escalador que Julius, y lo dejó ya. Se fue en solitario Marc Soler hacia la victoria. Por detrás, en el grupo, saltó Tom Pidcock para intentar minimizar el impacto de la pérdida, con la intención de al día siguiente, en la etapa reina, pues poder rebajar esa diferencia. Y aquí también tenemos que apuntar que los Movistars, que habían jugado a ganar, que tenían todas las bazas ganadoras porque tenían 3 corredores en el grupo delantero, se reventaron literalmente, porque mientras que estaban los 2 de delante, intentaron saltar en parejas, individualmente. Bueno, al final se diluyeron en la general de la etapa los Movistar. Una lástima, porque habían hecho, pues, digamos que media etapa muy buena. Al final Marc Soler conseguía ganar con 40 segundos sobre Pidcock, que llegaba tercero tras Johansen, y 1.10 sobre Pello Bilbao, que daba tiempo a un grupito donde quiero apuntar que estaba Héctor Álvarez, que hizo un etapón otra vez, una muy buena carrera de Héctor Álvarez, que se metió en el corte bueno, en el abanico bueno, donde estaban los UAE, y al final llegó con el grupito este de los mejores una vez absorbido. Así quedaban las cosas tras la primera etapa, y esperábamos pues que el Alto del Collado Bermejo, sobre todo la Cresta del Gallo, al día siguiente pues fueran decisivos, pero el recorrido primero fue acortado inicialmente y luego empezó la carrera, fuertes vientos, y al cabo de 20 kilómetros
por motivos de seguridad. Los corredores no se podían mantener en pie. Hay unas imágenes que se ven que los corredores se tienen que ir a la cuneta porque no se pueden mantener en pie. Deciden, pues eso, neutralizar, ir en el grupito todos juntos hasta Lama de Murcia. Allí se subieron a los autobuses. De los autobuses se fueron a Santomera, donde tenían prevista la final de la etapa, y se hizo nada, un circuito en pelotón agrupado que duró unos 15 minutos y no se tuvieron en cuenta para la clasificación general. Por tanto, Marc Soler se llevaba la general de esta carrera. Que decir que es la tercera general que gana en su carrera deportiva, porque recordaréis la París-Niza, donde se dio a conocer en 2018, luego la del año pasado, la Vuelta a Asturias, y ahora tiene esta vuelta a la región de Murcia. Por tanto, Marc Soler le ha salido muy bien el negocio. ¿Qué más? El sábado estuvimos en Portugal, en la Figueira Champions Classic, carrera 1.pro, con un recorrido totalmente reconocido, con la Rúa del Parque Forestal, 2,3 kilómetros al 7,8%, o la subida Lenforsa Caes, 0,8 al 7,3% en la parte final. Esa es la subidita, digamos, que bordea el faro, que es tan y tan bonita. Esa subida está a unos 6,5 kilómetros del final. La verdad es que es un recorrido muy bonito, es un recorrido muy batallador, y donde al final pues se cumplió lo que más o menos todos teníamos en mente, y es que uno de los favoritos era Antonio Morgado, y todos pensábamos que Antonio Morgado al final podía ganar la carrera. Pues no lo ha tenido fácil, aunque ha podido ganarla, y yo creo que le debe esta carrera básicamente a Brandon McNulty, porque Brandon McNulty ha hecho un trabajo extraordinario, sobre todo en esa última vuelta, donde se formó un grupo muy interesante, donde estaba, pues eso, Antonio Morgado, Alex Aramburu, Pau Vidar, Jarno Vidar, estaba Brandon McNulty y Daniel Felipe Martínez. Creo que no me dejó nadie de ese grupo. Le dejaron toda la tostada a Brandon McNulty. Brandon McNulty fue a piñón, el solo, y a unos 10-11 kilómetros parecía que el pelotón podía contrarrestar la diferencia. Parecía, porque iba muy cerca y parecía que los iban a coger. Pero no, Brandon McNulty se dejó allí la piel, y cuando se llegó justamente a esa última subida que bordeaba el faro, allí hizo un ataque a Alex Aramburu. Eso provocó que Antonio Morgado pues contraatacara y se fueran los dos solos. Al final se van los dos solos de cara a meta. Hay algún momento de poco entendimiento donde Antonio Morgado le pide relevo a Alex Aramburu y le dice que no. Antonio Morgado se enfada bastante, se oye claramente que le dice un carallo, y al final sí que Alex Aramburu entra a relevar, pero en el último kilómetro de nuevo se niega a hacerlo para guardar fuerzas para jugarse el sprint. Y el sprint fue, yo diría que ajustado hasta que se le acabaron las fuerzas a Alex Aramburu, y Antonio Morgado pudo acabar el trabajo que hizo Brandon McNulty. Creo que UAE va ahora mismo por encima de las victorias ya que consiguió el año pasado. No sé, creo que lo leí en algún sitio, que iban 3 o 4 victorias por encima de las que ya consiguieron en este mismo momento el año pasado. Por tanto, UAE en plan bestia, otra vez, en plan apisonadora, otra vez. Antonio Morgado se lleva la carrera, Alex Aramburu segundo. Muy buena carrera de Pau Miquel, de NS Cycling, el español, que se quedó con la tercera. Jarno Vidar, también muy bien, muy prometedor este cuarto puesto para el corredor de Lotto. Johnny Zaguirre, en su último año de competición, no lo olvidemos, al final quinto. Brandon McNulty pudo ser sexto, y ya reseñar el séptimo puesto de Mark Hirschi, Félix Groscharner, Daniel Felipe Martínez, y el último en el top 10, Thomas Gloak. Pues estamos ya en el Tour de la Provence, que es una carrera 2.1 con 3 etapas, y era la vuelta de Carlos Rodríguez tras su caída en el Tour de Francia, que lo dejó 204 días sin volver a la competición. Por tanto, yo creo que era un test importante, sobre todo la segunda etapa, para Carlos Rodríguez, y la verdad es que ha salido, yo creo que victorioso. Aunque no ha ganado, yo creo que las sensaciones son buenísimas. Ahora hablaremos de ello. En la etapa número 1, bajo un diluvio que convirtió las calles en un caos totalmente resbaladizo, Arnaud Tendon, seguro que a alguno le suena este nombre, del Van Rysel-Roubaix, firmó su primera victoria profesional a sus 23 años, resistiendo
por escasos metros el empuje del pelotón y consiguiendo el maillot de líder de la prueba en ese momento. Arnaud Tendon fue junto a Matthias Weitz los supervivientes de una fuga que se gestó en el kilómetro 20 de la carrera. Se llegó al final con Ineos intentando cerrar el hueco, pero me da que la lluvia en este caso fue un aliado, yo creo que de los escapados, pues cuando se llegó al pueblo la carretera estaba peligrosa y eso hizo que esa inercia que hace que el pelotón vaya más rápido que cualquier corredor en solitario no pudiera ser tan grande por las precauciones que tomaron. En cambio, Arnaud Tendon arriesgó un poco más porque lo tenía todo que ganar y quizás diría que nada que perder. A 200 metros Tendon lanzó el sprint y ahora sí ganó. Justicia, yo creo que es justicia ciclista, porque os recuerdo que Tendon se quedó a las puertas de ganar una etapa la semana pasada en Besselles, cuando fue cazado a 25 metros de la línea de meta después de estar escapado casi toda la etapa. Y Van Rysel ya suma 2 victorias, tantas como en los últimos 2 años, por tanto, un muy buen inicio de temporada para el equipo. Apuntar que de nuevo pudimos ver un coche en contradirección que casi topa con los escapados. Esas cosas que no pueden suceder, esas cosas que se tienen que cuidar, porque eso sí que es poner en serio peligro la vida de los corredores. En la segunda etapa era la etapa definitiva, porque se subía a la montaña de Lure, que son unos 17 kilómetros al 6%, y es lo que decía yo, era un test súper importante para Carlos Rodríguez, a ver si conseguía, pues eso, estar a un buen nivel y tener sensaciones, esas sensaciones que hace 2 años que por una cosa o por la otra no hemos podido ver. Y lo vimos claramente ya en el inicio de las primeras estribaciones del puerto. Ineos se puso con su treno a tirar. A mí me parece que el treno se desgastó demasiado pronto porque Carlos Rodríguez se quedó solo a unos 7 kilómetros, me parece, del final. Por tanto, tuvo que currárselo él solo durante 7 kilómetros. Y digo currárselo él solo porque Matteo Riccitello fue el único que le pudo aguantar rueda a Carlos Rodríguez. Y es curioso porque durante el primer ataque, Carlos Rodríguez iba por delante unos metros de Matteo Riccitello, que no conseguía cerrar el hueco. Estuvo 1 kilómetro Riccitello aguantando hasta que cerró el hueco. Y luego casi no le dio ni un relevo. Sí que se ve de forma puntual que le da algún relevo y Carlos le insiste, pero al final ya viendo que Riccitello no va a colaborar, se dedica a su trabajo, que es tirar para adelante. Eso fue fundamental, yo creo, porque cuando se llega al final, al sprint final entre los dos, Riccitello consigue ganarle, tampoco por mucho, y yo creo que si hubiera habido, no sé, 100, 150 metros más de carretera, quizás la inercia hubiera hecho que Carlos Rodríguez ganara. Por tanto, Matteo Riccitello se hacía con la etapa. Además, eso implicaría, si no pasaba nada en la tercera etapa, como no pasó, que ganaría la general y que Carlos Rodríguez hiciera segundo, pero es un segundo que yo creo que sabe a victoria. Tercero, Brandon Rivera, que sí que fue el último relevo que hizo de Ineos. Cuarto, Aurelier Parent-Pentre, compañero de equipo de Matteo Riccitello, y parecía como que estaban peleándose 2-2. ¿Qué más pasó? Pues nos vamos ya a la tercera etapa, y en esta tercera etapa hubo una escapada bastante, vamos a decir, lejana, casi 150 kilómetros, un poco más de 150 kilómetros. En ella había, si no me equivoco, unos 9 corredores y alguno muy peligroso, como el que finalmente sería vencedor de la etapa, Axel Laurent. Axel Laurent lo que tiene es un punto de inteligencia al final de la etapa, porque en una rotonda él tira por la derecha, su compañero, creo que era, no sé si era Maxime Janet, echa por el otro lado, por la izquierda. Eso hace que coja unos metros de distancia que serán fundamentales para que Axel Laurent llegue en solitario a la meta. Segundo, pues se queda Maxime Janet del Van Rysel. Por tanto, fijaros, otro buen resultado para la escuadra Van Rysel. Y Axel Laurent llevaba casi 2 años sin ganar. Se puede decir que llevaba 1 año y 9 meses. Su última victoria fue el Tour de Noruega de 2024. Y así llegamos al final de este Tour de la Provence, que ha dejado pues esas buenas sensaciones de Carlos Rodríguez. Si queréis, nos vamos ahora a la semana ciclista Volta Femenina de la Comunitat Valenciana, que era una carrera 2.pro, donde, vaya, se veía venir
que Denny Bollerin actuaría con mano de hierro porque no había ninguna corredora, yo creo, que le pudiera hacer sombra, y las únicas que intentaron hacerle sombra, una fue Antonia Nediermayer del Canyon, de la que estoy muy contento de que haya podido ser así, aunque al final en esa primera etapa, cuando se sube el Alto de Bars, que se corona a unos 17 kilómetros para el final, creo, le estuvo aguantando rueda durante un par de kilómetros o 3, pero no pudo conseguirlo. Pero bueno, es una mejora importante de Antonia y me parece que a ver si se anima y puede seguir evolucionando durante este año. La otra es Maeva Skibian, que ya sabéis que está en buena forma, pero tampoco pudo llegar con Denny Bollerin. Aquí, en la primera etapa ya, Denny Bollerin se hace un solo, igual que el año pasado, se hizo el solo, y ganó con 52 segundos sobre un grupito de 9, que fueron las corredoras, vamos a decir, más incidentes de la carrera. Maeva Skibian, Victoria Sharonova, Talita de Jong, Mie Ottestad, Cédric Cherbaul, Rosita Reinhold, Lotte Klaes y Madeleine Bayeres. Y Liane Lippert, que estaba en este grupo, al final se quedó descolgada y se fue a un grupo perseguidor. En la segunda etapa, pues se produjo, en principio tenía que ser una etapa que se disputara al sprint y todos esperábamos que Elisa Bálsamo se llevara la carrera, pero ¿qué pasó? Que la que conducía el pelotón era Anna Henderson y a 2 kilómetros del final Anna Henderson se va al suelo. Elisa Bálsamo, para no irse al suelo, hace un recto, ahí ya pierde toda la inercia, todas las posiciones, y eso propicia que ya no pudiera disputar el sprint en condiciones. Aquí, victoria para Cat Ferguson, la verdad, segunda victoria para Cat Ferguson esta temporada, aprovechando muy bien esa oportunidad. Y aquí Silke Smulder, desgraciadamente, se fracturó una vértebra en una caída en esta etapa. Y nada, segundo revés, porque ya en enero la ciclista se cayó en un entrenamiento, lo que le obligó a no correr el Saltos Woman Tour Down Under. Y nada, ahora también, pues ese tiempo que va a estar de baja. La tercera etapa, que era una etapa, en principio la etapa reina, porque tenían que pasar Tudons y Confrides, fue cancelada por el viento, por tanto nos quedamos sin etapa reina. Y nos íbamos a la cuarta etapa, donde, vaya, yo esperaba que quizás el pelotón pudiera aguantar lo que sería el puerto de Loronet, ¿no? Pero al final resulta que no ha sido así, porque en ese puerto, pues, ¿quién ha habido? Ha habido bastante pelea, se ha seleccionado el grupo por el ritmo y al final Denny Bollerin ha atacado, se ha ido de nuevo con Antonia Nediermayer para adelante, lo que sí que es cierto que por detrás han llegado otras corredoras esta vez, como Liane Lippert, Maeva Skibian y Mie Ottestad, que las han cazado. Al final han llegado al sprint estas 5 corredoras y Denny Bollerin ha conseguido de nuevo ganar. El pelotón ha llegado a 15 segundos y esta vez sí, Elisa Bálsamo le ganó la partida a Cat Ferguson. ¿Cómo acaba la general? Pues Denny Bollerin primera, Maeva Skibian segunda, Mie Ottestad tercera, Antonia Nediermayer cuarta y Victoria Shalanova quinta. Y la última carrera que nos queda por comentar es esa carrera que siempre sabemos que cada año acaba el sprint y cada año decimos que bueno, que a lo mejor deberían poner alguna gracia por el medio, pero bueno, ya lo hemos discutido, ¿no?, muchísimas veces, que tienen que haber carreras al sprint, que tiene que haber carreras para clasicómanos, pero ciertamente es que aquí no pasa absolutamente nada o casi nada. Teníamos como favoritos principales a Vivian Girmay y a Dylan Groenewegen. Arnaud Delis también debutaba esta temporada y al final, nada, el treno de NS Cycling ha sido imbatible. Se han puesto 4 corredores a tirar de Girmay y lo han dejado en bandeja. Victoria para Girmay, segunda victoria del año con NS Cycling, y la verdad es que ha comenzado muy bien con su nuevo equipo. Segundo al final Milan Fettin, tercero Matteo Moschetti. Dylan Groenewegen al final ha sido cuarto.
Y vamos ya con el menú de la semana, y el menú de la semana empezaría el lunes con el UAE Tour, carrera ya sabéis que es World Tour, de lunes a domingo. No me alargaré mucho, pues ya tenéis disponible la previa en el podcast. La novedad, si queréis, os la voy comentando, es la nueva subida en la etapa 3 que se llama Jebel Mobrad, 13,2 kilómetros al 8,1%, aunque cuidado que los 6,8 finales tienen un 11,8% de promedio. Del kilómetro 6 al 7, 16% de media, por tanto, un kilómetro muy duro. Y del 10 al 12, esos 2 kilómetros al 13% de media. Me parece una pared muy, muy interesante. Luego la etapa 6... la conocida subida Jafet, 10,6 kilómetros al 6,9%, es la que normalmente cerraba la carrera, y se mantiene la crono de 12,2 kilómetros en la etapa 2. Creo que una edición más exigente, sobre todo por ese nuevo puerto, y nada, Renko Evenepoel se podrá a prueba contra Isaac del Toro, lástima, la baja de Jonas Vingegaard, que hubiera sido más divertido, y la verdad es que hay muchas ganas de ver el rendimiento, pues eso, que también puede tener Isaac del Toro y, sobre todo, comparándolo con el de Renko Evenepoel, que ya sabéis que viene como una flecha. El año pasado, os recuerdo que ganó Tadej Pogačar. El lunes también se disputa la Clásica de Jaén 1.1, el recorrido, el conocido, el de cada año, con algún cambio a lo mejor de sector de olivos, si ya sabéis esos caminos tan preciosos que hay entre los olivos, y con una carrera que es súper divertida de ver, súper emocionante de ver, y que el año pasado se llevó Michael Kwiatkowski. El día 18, del 18 al 22, si no me equivoco, del miércoles a domingo, la Vuelta a Andalucía Ruta Ciclista del Sol. Es una carrera 2.pro, recorrido sin finales en alto, muy rompepiernas, muy de guerrilla, y creo que puede ser divertida por eso mismo. Etapa 1, con 3 puertos casi de inicio, que yo creo que seleccionarán el pelotón, pero que no la general. En la etapa 2, a mitad de etapa, se sube el puerto de Cabra, 25,1 kilómetros al 4,6%, que ahí va a dejar a uno tocado, más de uno seguro. Y a 10 kilómetros hay una tachuela que yo creo que puede dar juego. En la etapa 3, en una etapa típica rompepiernas. En la etapa 4, yo creo que va a ser el típico final en Pozo Blanco, que se llega al sprint. Y en la etapa 5, 2 cotas de tercera en los últimos 25 kilómetros tendrán que ser más que suficientes para poder decidir la carrera si no se ha decidido antes. Por tanto, ya veis, una carrera que tampoco se sabe dónde se puede decidir. En cualquiera de los días puede ser, incluso en la etapa 4 si hay viento cruzado. Y nada, el año pasado ganó Pavel Sivakov. Del miércoles al domingo también la Volta al Gabre, ya sabéis que también es una carrera 2.pro, que es simultánea de la Vuelta a Andalucía, recorrido más que conocido, ya lo sabéis, etapa 1 el sprint, etapa 2 el Alto de Folla, 8,8 kilómetros al 6,2%, etapa 3 una crono de 19,5 kilómetros, me gusta que la mantengan ahí, que la crono no sea al final, sino que sea al principio, porque eso hace que se tenga que atacar. En la etapa 4, sprint, y en la etapa 5, Alto de Malao, 2,7 kilómetros al 8,9%. El año pasado se la llevó Jonas Vingegaard. Luego tenemos el sábado 21, el Classic Bar 1.1, que han cambiado de recorrido. Es decir, no me lo esperaba, porque el año pasado recuerdo que fueron carreras duras, y este año, a ver, va a ser una carrera dura, pero va a ser una carrera para clasicómanos. Y ojo, estaba mirando ¿cómo se dice? La altimetría, y me parece que incluso algún sprinter fuerte podría colarse en esta Classic de Bar. Pero ya sabéis que en Francia las carreras van a cuchillo. El año pasado ganó Cristian Scaroni, pero esto ya no nos sirve porque acababa en alto. El domingo se disputa también el Tour del Sables Maritimes 1.1. También, curioso, han cambiado el recorrido porque el año pasado también acababa en alto. Se ha suavizado el final. Y esta sí que yo creo que es más para puros clasicómanos. Por tanto, va a ser también divertida de ver. Y el año pasado, Cristian Scaroni, que estaba enchufado, que estaba en racha, también acabó ganando. Pero claro, estaba en subida. El domingo, del domingo al siguiente domingo, empieza el Tour de Ruanda 2.1. No están publicadas las altimetrías en la web, pero ya conocéis la carrera, con etapas duras, con mucho desnivel acumulado por el continuo sube y baja. La mítica etapa número 8 con el muro de Kigali que vimos en el Mundial. A mí siempre me ha parecido una carrera interesante de seguir, no solo por el frikiciclismo, sino porque aquí se suelen ver
corredores jóvenes intentando despuntar. He visto que estará el NS Cycling y luego me parece muy interesante que esté los equipos de desarrollo de UAE, de Soudal, de Lotto, de Picnic y de Movistar. También estará. Por tanto, solo por ver al equipo Movistar de desarrollo merece la pena seguir el Tour de Ruanda. Y también estarán, como no, los mejores corredores africanos. Lo dicho, un buen momento para conocer nuevos corredores. El año pasado se la llevó el corredor del Total Energy, Fabien Dubé. Y cerramos el domingo con la clásica de Almería 1.pro, pero femenina. Ya sabéis que es la versión femenina, que el año pasado la ganó Ali Wollaston al sprint. Y con el menú de la semana llegamos al final de este episodio. Como siempre, espero que os haya entretenido, que os haya servido para repasar, recordar, estar al día, sobre todo, de todo el ciclismo en ruta, tanto femenino como masculino. Si es así, me doy por satisfecho. Ya sabéis que siempre se agradece que dejéis vuestro like, se agradece que dejéis vuestro comentario, como el que hacía Luis Berzos, que decía que no hace falta que te lo diga, pero lo estoy buscando para Luis Bezos. Decía, hola, no hace falta que te lo diga, pero muchas gracias por el programa, saludos. Eso lo decía la semana pasada Luis, que se lo agradezco un montón. Y yo le decía, hombre, y tanto que hace falta que me lo digas, porque eso me motiva para continuar una semana más sabiendo que estáis al otro lado. Nada, gracias por haber llegado hasta aquí. Sed felices, disfrutad del ciclismo. Chao, chao.